Bienvenidos a esta sesión, aquí en el Gimnasio Liberal, conociendo la derecha buena. Profe, buenas, bienvenido. Gracias, Angie. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero quizás no muy de acuerdo para muchos. Cristianismo y lo que sería capitalismo. Capitalismo. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se junta agua y aceite? Capitalismo es una palabra obscena hoy en día para mucha gente. Así que bueno, si está viendo este video, capitalismo no es una palabra obscena. Capitalismo es lo que hace prosperar económicamente a las naciones. Las naciones que siguen o han seguido la ruta del capitalismo son países ricos. Y las naciones que se han desviado o nunca han conocido el capitalismo, sobre todo la forma de capitalismo liberal, capitalismo para todos y no la forma mercantilista, somos países pobres. Usted cuando nos habla de países pobres, países ricos, pues uno ve la diferencia, ¿no? ¿Cómo es que en este país se ve tan rico? Menos mal que ahora ya han hecho memes en el Facebook donde se ve, ¿no? Una ciudad portentosa, ostentosa, y en América Latina barrios tan pobres, realmente ahí uno creo que se da cuenta y dice, algo no está bien, algo está faltando en este otro lugar, es decir, ¿por qué seguimos, no? Y para mí, lo más patético es que en la América Latina, especialmente muchos gobiernos, ya sea de oficialismo o de oposición, andan como que criticando a esos países tan ricos, como que culpándoles de la pobreza y la miseria que se vive en América Latina. Así es, Angie. Y el capitalismo no es solo una cuestión de erradicar la pobreza, no es una cuestión de generar riqueza y sociedades prósperas y familias prósperas. También tiene que ver con educación, con salud y con el tema de las jubilaciones y pensiones. ¿Okay? Porque capitalismo se trata simplemente de tomar los bienes, sea bienes como económicos, digamos, carne, papa, fideo, ¿okay? O viviendas o automóviles, sea bienes económicos, o también los conocimientos, en el caso de la educación, o la atención médica, y la seguridad para la vejez y eso, tomarlo como lo que son, bienes escasos. Bienes escasos en relación con las necesidades y valiosos, ¿okay? Y tratarlos como tales, dejarlos a la competencia de las empresas, instituciones privadas, no solo firmas comerciales, sino también colegios privados, clínicas privadas y asociaciones de seguros privadas. Eso es capitalismo. Y bueno, es lo que genera la prosperidad en las naciones y es el resultado de gobierno limitado, y el gobierno limitado es lo que la Biblia manda. Por lo tanto, el capitalismo es un sistema querido por Dios. Wow, van a decir, ¿cómo es eso? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Yo creo que lo primero que cuando uno dice que el capitalismo es mandado por Dios, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Es que la palabra capitalismo no está en la Biblia, pero en la Biblia lo que sí está es un encomio de la prosperidad. ¿Okay? La prosperidad es algo bueno, es algo que Dios quiere, y el capitalismo es el medio para lograrlo. Yo una vez estaba dando clase en una iglesia, en una escuela bíblica de una iglesia, y me apuraron mucho, y yo dije algo que se escandalizó todo el mundo. Yo dije, el capitalismo es un triunfo de Cristo. Casi me tiraron, se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo que un triunfo de Cristo? Por supuesto. A ver, Cristo nos abre nos reconcilia con Dios, nos abre la puerta al reino de Dios. Reino significa gobierno, con las leyes de Dios. Y los cristianos fueron los que en el primer milenio de la historia cristiana, los cristianos en Oriente y en Occidente, se ayudaron a las naciones a despojarse de los gobiernos absolutos, los gobiernos totalitarios, opresivos, esclavizantes, y abrieron la puerta a sociedades como Abraham Kuyper llama, donde las esferas son independientes del gobierno, o sea, no están sujetas al gobierno. ¿Y esas esferas cuáles son?
Bueno, la economía, la educación, la ciencia y la cultura, la atención médica, la atención a los más necesitados, etcétera, etcétera. Entonces, fueron los cristianos. Hay un autor muy bueno, hay muchos videos, es católico, por cierto, se llama Thomas Woods. Usted puede ver cómo la Iglesia Católica construyó la razón, la civilización, algo así. Está en videos. Son como 20 videos basados en un libro de él. Es un autor católico. De los 20 videos, los 19 son muy buenos. El último no tanto, porque es un poquito injusto con los protestantes, nos tira mucho palo ahí. Pero bueno, usted puede ver los 19 primeros nada más, si quiere. Bueno, esas enemistades entre nombres, la enseñanza no tiene por qué variar, ¿no? Y en todo caso, el capitalismo para todos, pondremos apellido, ya que el capitalismo ha sido bastante vapuleado, bastante mal llevado. Y sobre todo, yo diría, hasta políticamente correcto usado. Es decir, que para no caer mal a nadie y caer bien a todos, sí, tienen razón, el capitalismo no es bueno. Entonces, vamos a ponerle capitalismo para todos. Así es. En este tiempo hay algo que ha estado surgiendo y especialmente como que nos está confundiendo. Son las ideologías, ¿no? Ahora está gobernando las ideologías y nos estamos olvidando de la doctrina. Y tenemos que ser sinceros, la Biblia enseña una doctrina, el cristianismo es una doctrina. Y como usted dice, tiene esferas que con su propia doctrina, con sus propias enseñanzas, que hoy se nos está olvidando. Así es. Doctrina no solamente en relación con política, gobierno y justicia, también una doctrina de cómo es la mayordomía, ¿ok? Eso está en la Biblia, cómo es y se aplicó. Por eso ahora estamos hablando de cristianismo y capitalismo. Esas doctrinas bíblicas fueron aplicadas. Ahora, ¿qué es una ideología? Eso es algo que la gente no sabe mucho. Para eso, por lo menos el grueso, para eso hacemos la academia, para explicar en la academia que la palabra ideología, ¿okay?, viene de la Revolución Francesa. Y Destutt de Tracy era el autor que se consideraba a sí mismo un ideólogo, ¿okay?, y la ideología era la de la Revolución Francesa, la famosa, que lleva al Estado totalitario, ¿okay? Entonces, ahora, posteriormente, la palabra ideología tomó el sentido de o el significado de una doctrina falsa. Ideología es una representación falsa de la realidad. Marx entró mucho en eso. Podemos tomar como cierto, podemos decir que, bueno, que si ideología es una doctrina falsa, entonces ni el cristianismo, ni el liberalismo clásico, el conservadurismo son ideologías, son doctrinas. Y ese tipo de distinciones, como la que hacemos entre dictadura y tiranía, por ejemplo, o entre democracia representativa y directa, o entre monarquía y república, ¿okay?, o entre regímenes parlamentarios y presidencialistas, ese tipo de distinciones, y cómo se aplican en Bolivia y en América Latina y el mundo, lo hacemos mucho en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Usted puede ponerse en contacto con nosotros. Estas sesiones son de no más de 15 minutos nada más, que son como una especie como de abreboca, ¿okay?, para despertar el apetito. Pues aprovechando este pequeño espacio, hacemos la invitación para que nos sigan en las redes sociales, en el Facebook. También tenemos nuestra página del Foro Liberal para América Latina, el liberalismo clásico, en el Gimnasio Liberal en el Facebook. Y al WhatsApp, no se olviden de contactarnos también, ahí el profesor personalmente estará respondiendo a cualquier inquietud que tenga. ¿Cómo no? Continuando con el cristianismo y capitalismo. Personalmente yo no entendía mucho lo que es lo de los talentos, pero yo creo que es una economía que nos está enseñando a través de la parábola de los talentos, y en ningún momento agarra y nos limita, al contrario, nos abre lo que nosotros llamaríamos oportunidad para producir riqueza, ¿no? Que hoy no la tenemos, aunque ahora ha sido un tiempo muy lento, pero también muy seguro, donde progresivamente nos han ido adoctrinando. Y es increíble cómo la televisión, las mismas películas y todo lo que podemos ver a través de las redes, como que se han ido entrometiendo en lo que es familia, iglesia,
y hacen ver como que los malos, los que odian, como que a las mujeres les oprimen, como que no les dan su espacio, y sobre todo ahora está muy de moda eso, ¿no? Como que a las mujeres no, como que hay que hacer leyes para que las mujeres tengan derecho. Y yo me sigo preguntando, ¿las leyes se han inventado, o se están promulgando tantas, realmente han ayudado? La promoción de la mujer es otro triunfo de Cristo, igual que el capitalismo, ¿ok? Fue el cristianismo lo que le dio a la mujer un lugar destacado en la sociedad como hija, hermana, esposa y madre de familia y abuela también, ¿por qué no? ¿Okay? Entonces, eso es importante. Igual que el capitalismo, muchos asocian el capitalismo con la reforma protestante y tiene mucho que ver a partir del Renacimiento, el capitalismo con la reforma protestante. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la historia nos enseña que mucho antes de la reforma protestante, en los monasterios de la Iglesia Católica, cuando era una sola, Cluny y Cister, la reforma cluniacense y reforma cisterciense, fueron los hogares del capitalismo en una época en que los cristianos más devotos, presbíteros, y se ordenaban y tal, se encerraban en los monasterios. La época del monacato, estamos hablando del primer milenio de la era cristiana, en Oriente y en Occidente. Había dos tradiciones monacales, la regla de San Benito y todo eso. Muy bien. Entonces, no está bien huir del mundo para un cristiano. ¿Okay? No, eso no está bien, encerrarse entre cuatro paredes. No te pido que los saques del mundo, sino que les evites del mal, dice la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esos monasterios, en toda Europa, oriental y occidental, en esos monasterios surgió una buena administración, innovaciones tecnológicas para la siembra, para la ganadería, el riego, ¿okay? Y las artesanías, y se convirtieron en focos de civilización y de capitalismo y también de promoción de la mujer en el sentido de respeto de la mujer, eso generalmente va unido. Y hoy en día el feminismo, ¿qué hace con la mujer? Todo lo contrario, la degrada. Igual que en este tiempo han hecho con el capitalismo, lo ha degradado y nos han hecho creer que la riqueza es malo. Creo que la Biblia en eso es claro, ¿no? Condena el apego a la riqueza, no la riqueza. Y creo que la vida de muchos profetas muestran, y sobre todo, que eran prósperos, que tenían bastante riqueza, ¿no? Entonces yo no veo en la Biblia que los profetas hayan sido pobres en el sentido de, incluyendo en el sentido de que no tenían nada. Al contrario, el mismo Pablo recomendaba, ¿no? El que quiera comer, que trabaje, exacto, ¿no? Pero si no te dejan trabajar, ¿qué haces? Bueno, la situación personal de muchos profetas del Antiguo Testamento, como de apóstoles, la situación económica, no la conocemos con certeza, ¿ok? Pero obviamente que tenían para moverse y nuestro Señor Jesús estuvo al frente de la carpintería de Nazaret cuando, después del fallecimiento de José, ¿okay? Su padre putativo, como sabemos los cristianos, o deberíamos saber un poquito más de catecismo. Esa es otra palabra que le tienen asco a la palabra catecismo, pero catequesis, que es más o menos igual que discipulado, y nuestro Señor Jesús dice, haced discípulos, y los catecismos son instrumentos para ser discípulos. Y hablo de los catecismos porque no es la Iglesia Católica la única que tiene catecismo, sino las otras iglesias protestantes históricas, y desde luego las iglesias orientales también los tienen. Entonces lo que sucede es que hay mucha falta de doctrina hoy y de enseñanza de doctrina hoy, doctrinas equivocadas, muy equivocadas, algunas muy peligrosas, como el socialismo, que se ha infiltrado en muchas iglesias, y esa es otra razón para haber fundado la Academia Cristiana de Ciencias Políticas recientemente.
pues así como un versículo es sacado de la Biblia y es interpretado en un texto y un contexto completamente diferente, pues definitivamente sirve muy bien al socialismo. Y sobre todo hace que nosotros olvidemos la verdadera doctrina del gobierno limitado. Es difícil hacer de que los cristianos conservadores y los liberales clásicos se unan, ¿no? Bueno, lo difícil es con los libertarios. Eso vamos a hablar en otros segmentos, las diferencias entre, y qué bueno que tocas el tema, ¿no? Porque vamos a apuntar en algún segmento a la diferencia entre los libertarios, que son tipo anarquistas o anarcoides, y los liberales clásicos y conservadores, que somos partidarios de un gobierno limitado. ¿Ok? Y también vamos a hablar con más profundidad de un tema que ya hemos mencionado y que está anotado ahí, entre todo eso que está anotado ahí, nuestro ayuda a memoria que está ahí en la pared, el fusionismo del liberalismo, posiciones liberales en lo económico y conservadoras en lo moral y político. Gracias, profesor. Pues gracias a todos los que nos siguen. Les invitamos a seguir profundizando las escrituras y cualquier duda que tengan, pues comuníquense con nosotros. Hasta la próxima sesión.